Hola, buenas tardes, mis amadas hermanas y hermanos de la Iglesia de los Andes, que hoy estamos compartiendo este culto hermoso, ¿cierto? En honor a nuestro Señor. Le doy muchas gracias por esta tarde estar reunidos, escuchando la palabra del Señor. Les doy un saludo de acá, de parte de nuestra familia, de mi esposo, desde acá de Osorno, que hoy día podamos ser bendecidos en este culto, que podamos ser animados en esta reunión a través de la palabra. Vivimos tiempos tristes, vivimos como sociedad tiempos que nos preocupan, tiempos de incertidumbre, pero hoy el Señor nos quiere regalonear. Y hoy día vamos a hablar del abrazo de la cruz. ¿Qué significa el abrazo de la cruz para usted que está escuchando este mensaje? Para usted que tal vez primera vez está escuchando hablar de la cruz. El abrazo de la cruz significa mucho para nosotros, para los hijos del Señor. El abrazo de la cruz nos motiva, nos alienta a seguir este camino a pesar de las pruebas, de las dificultades. El abrazo de la cruz hoy día nos alienta a seguir caminando, poniendo nuestra mirada en nuestro Jesús. La palabra del Señor nos habla en Juan 3:16, en donde nos dice que fue tal la manera y el amor del Señor por la humanidad que dio a su único hijo. Él vino en rescate de nosotros. Dice la palabra del Señor que el que cree en mí tendrá vida eterna. En Juan 3:16 usted va a tomar nota y después lo va a leer nuevamente y se va a gozar en la palabra del Señor. Dice que allí Jesús demostró su amor hacia nosotros y solo nosotros debemos creer que cuando Él fue a la cruz, allí extendió sus brazos en señal, cierto, de amor, de perdón, de restauración, para que nosotros en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, podamos aferrarnos a la cruz de Jesús, recibir ese abrazo a todos nosotros, ¿cierto? Y a todas nosotras, en especial a las hermanas que están reunidas y escuchando este mensaje, nos gusta sentirnos regaloneadas, amadas, pero cuando hay un ser amado que nos abraza, ¿cierto? Nosotros sentimos protección, sentimos ese amor sincero, sentimos, ¿cierto? Que allá hay alguien que nos está respaldando. El abrazo de la cruz tiene mucha importancia en este tiempo, hermana amada. Usted hoy tiene que poner su mirada. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Esta sociedad nada nos va a ofrecer. Este tiempo nada bueno nos ofrece, pero sí nosotros que tenemos la convicción de que un día Jesús murió en la cruz del Calvario, allí, cierto, estando con sus brazos abiertos, nos abrazó, nos levantó, cierto, de allí de la tumba en donde estábamos muertos espiritualmente. Fue tan maravilloso el amor del Señor demostrado en la cruz del Calvario, en donde nosotros pudimos, cierto, recibir este mensaje de esperanza para que todo aquel que en él cree, dice la palabra del Señor en Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tal el amor del Señor demostrado allí en la cruz del Calvario, en ese abrazo, en donde nos dio el perdón, en donde nos dio la restauración, que hoy día usted y yo podemos gozarnos, ¿cierto? Y saber que no estamos solos, que estamos con el Señor. El abrazo de la cruz significa perdón, significa restauración. El abrazo de la cruz nos libra de todo mal, de todo pecado al que usted y yo estábamos condenados. Usted, querido amigo, amiga o familiar que está escuchando este mensaje, hoy es necesario que usted pueda también sentirse abrazada por este Jesús maravilloso que murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Allí en en Romanos 8:1 y 2, tome nota, tenga allí, ¿cierto? Una hoja, una agenda y pueda tomar nota de lo que el Señor hoy día nos está entregando a la iglesia. La palabra del Señor en Romanos 8:1 y 2 nos dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que recibieron el abrazo de la cruz no hay condenación, sino que somos libres, libres para adorar, libres para levantar nuestras manos, libres para decir, el Señor nos ama, el Señor está conmigo, el Señor no me va a dejar en este tiempo de prueba, de dificultad. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo, ¿cierto? No sé lo que usted está pasando, pero el Señor hoy día le alienta con esta palabra. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo libre de condenación. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de que en este tiempo nos acompaña y está con nosotros y en nosotros su Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un espíritu de poder, un espíritu de autoridad. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, hoy día desde acá de Osorno yo le aliento a tomar la palabra del Señor, a leerla, a hacerla nuestra, a hacer nuestras las promesas que están en su palabra. Estas promesas que están aquí en la palabra de Dios no son para el mundo, no son para aquellos que no han creído. Estas promesas son para sus hijas, para sus hijos. El abrazo de la cruz, aparte de amarnos, también nos da libertad. Amén, es lo que estábamos leyendo. Todos nosotros, los que no han creído en el Señor, dice la palabra de Dios, que han sido destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero ¿quién nos hace cercano al Señor? Es la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice también en Isaías 41:10 una promesa maravillosa, maravillosa para la iglesia, para estos tiempos. Vuelvo a decir, tiempos difíciles, tiempos de desesperación. Vemos al mundo, ¿cierto? Y vemos en nuestro propio Chile, ¿cierto? En nuestra nación, todo lo que se viene para nuestra nación y la gente está angustiada, la gente está desesperada. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros que hemos recibido este abrazo, la palabra del Señor nos motiva y nos dice, no temas, y coloque su nombre. Juana, Luisa, Rosa, coloque su nombre allí. Amén. Esther, coloque su nombre de cada una de las hermanas y de los hermanos que están escuchando la palabra del Señor. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. El temor también suma la duda, ¿verdad? Cuando hay temor, hay duda. Pero la palabra del Señor hoy día nos dice que no debemos temer, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, también dice la palabra del Señor, porque yo estoy contigo. No estamos solo en este tiempo. El abrazo de la cruz allí nos ayuda y nos anima, ¿cierto?, a seguir adelante. No temas porque yo estoy contigo. No desmaye. Recobra cierto ánimo en este día. Que tu corazón se aliente, que tu espíritu se motive hoy día a seguir esperando las promesas del Señor. Dice que Él va a estar con nosotros porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor en estos tiempos, Él quiere ver una iglesia que recibe este abrazo, este respaldo del Señor. Él quiere ver una iglesia en victoria, una iglesia que le cree al Señor. No podemos vivir, ¿cierto?, vidas derrotadas. Amén. No podemos vivir con temor, no podemos vivir, ¿cierto?, dudando en que el Señor está con nosotros. El abrazo de la cruz tiene esa cualidad que a cada uno de nosotros nos fortalece en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad. El Señor está con nosotros. Hoy día usted no está sola. No importa lo que esté viviendo. Tal vez hay un mal diagnóstico, tal vez hay un problema familiar, una crisis matrimonial, pero la palabra del Señor te dice, no tengas temor, no dudes.
El Señor está contigo, el Señor está con la iglesia de los Andes, el Señor está con los que han creído en su nombre. Vuelvo a decir, si tú no has creído en este Jesús como el Señor de tu vida, como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, hoy día es el momento, hoy día es el tiempo, hoy es el día de salvación, como dice la palabra de Dios. El Señor allí en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. En ese abrazo nos prometió sanidad, sanidad física, pero lo más importante es la sanidad del alma que podamos tener. Y es lo que quiero compartir también con ustedes. Tomen nota con su lapicito. Dice la palabra del Señor allí en Isaías 53, 4 y 5. Qué hermoso lo que hizo el Señor por su iglesia. Qué hermoso lo que hizo el Señor por nosotros. Ese abrazo maravilloso allí en la cruz del Calvario está para estos tiempos, para ayudarnos a seguir creyendo que no estamos solos, a seguir creyendo que el Señor en este tiempo nos acompaña, a seguir avanzando, porque tenemos una promesa para la iglesia, que Cristo viene pronto. Por eso es importante recordar su palabra, orando al Señor en todo tiempo, velando para que no entremos en tentación, para que no haya ese tiempo de duda. Dice la palabra del Señor que nos alienta, que podamos no solamente ser oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Dice allí en Isaías 53, 4 y 5. Qué hermoso es como el Señor nos ama. Amén. Y como el Señor nos habla. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, hermana amada, hermano querido, nosotros fuimos curados. Allí en el abrazo de esta cruz en donde murió Jesús, amén, llevó, dice la palabra del Señor, todas nuestras enfermedades, amén, allí quedaron en la cruz del Calvario, allí quedaron a través, cierto, de esta victoria que logró tener sobre la muerte nuestro amado Señor. Hoy día la palabra nos alienta y nos dice, si usted está enferma, si usted está enfermo, si usted está sin esperanza, vuelvo a decir, con algún diagnóstico, ¿cierto?, en donde está pasando por este tiempo de dificultad, crea en la promesa del Señor. Por su llaga usted recibe salud. Amén. Allí, hace más de 2000 años, nuestras enfermedades, nuestros pecados fueron clavados, fueron sepultados allí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros hoy día podamos, cierto, creer que mis enfermedades o estas enfermedades que podamos estar pasando no son nuestras, sino que el Señor, ahí en la cruz del Calvario, en el abrazo de la cruz, vuelvo a decir, llevó todas nuestras enfermedades. Por lo tanto, hoy día le animo a través de la palabra del Señor a seguir creyendo en sus promesas. El abrazo de la cruz es todo lo que usted y yo necesitamos en estos tiempos. Ese abrazo que nos va a sostener, amada hermana, ese abrazo que nos va a hacer sentir amadas, protegidas, respaldadas, perdonadas por el Señor. Ese abrazo que restaura las vidas. Hoy día es el mensaje de esperanza que el Señor tiene para la iglesia. Es el mensaje que el Señor ha querido que usted esté escuchando en este día. No rechace el abrazo de la cruz. Hay un mensaje, una palabra muy hermosa que es la parábola, ¿cierto?, del hijo pródigo. Aquí vemos a un hijo que él tomó todo lo que tenía, pidió todo, ¿cierto?, las riquezas materiales, su herencia, y se fue. Pero este hijo pródigo un día vuelve arrepentido y la palabra del Señor dice, y usted puede volver a leer, ¿cierto?, donde sale allí la parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy hermosa que es necesario que en estos tiempos podamos también tenerla presente en nuestra vida. Y en Lucas 15, del 11 al 32, usted puede leerla. Amén.
en Lucas 15 del 11 al 32. Allí la palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, de este hijo que se apartó del Señor, pero también nos habla de un padre que podríamos decir, ¿cierto?, que es tal cual al amor, ¿cierto?, que ha dado este Padre maravilloso, nuestro Papá Dios, que está con nosotros siempre. La palabra del Señor allí dice que este hijo un día volvió en sí y dijo, me voy a ir donde mi Padre. Allí mi papá tiene todo para mí. Y la palabra del Señor dice que de lejos este papá vio a este hijo y él corrió, el padre, demostrando su amor, corrió hacia su hijo y se echó sobre él, lo abrazó, lo regaloneó. Allí pudo recibir este abrazo de su padre, ¿cierto? Este hijo, este abrazo que él recibe allí juntamente con el perdón. Hoy día el Señor, ¿cierto?, nos motiva a que podamos recibir este abrazo de la cruz, este amor incondicional en donde Jesús, ¿cierto?, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Le motivo, ¿cierto?, en esta tarde a poder poner en práctica la palabra del Señor. Vuelvo a decir, vivimos tiempos peligrosos, ¿cierto? Tiempos difíciles y se están cumpliendo las profecías de la palabra del Señor. Pero también tenemos esperanza, amén, esperanza en que un día estaremos disfrutando de todo lo que el Señor tiene preparado para la iglesia. Hoy día estoy en este lugar para desearles, ¿cierto?, que el Señor pueda bendecirles, que usted siempre esté allí cuando venga el tiempo de dificultad, el tiempo de prueba, recordar, ¿cierto?, este mensaje, que Jesús, ¿cierto?, allí en la cruz del Calvario nos abrazó, amén, nos perdonó y nos restauró. Que el Señor pueda bendecir la iglesia de los Andes, que puedan ser animados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo y veremos cosas maravillosas. Cuando le creemos al Señor, el Señor nos bendice. Que Dios les bendiga, amada iglesia, y que sean muy bendecidos, ¿cierto?, por esta palabra. Bendiciones, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.